Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Jurado. Soy guía de Granada y una de las visitas guiadas que realizo en la ciudad es conocer el cementerio de Granada, el cementerio de San José, ya que se trata de uno de los cementerios más antiguos de España. En concreto, es el segundo cementerio más antiguo de nuestro país y que todavía continúa abierto. Este cementerio se remonta al año 1804, cuando llega a la ciudad la epidemia de la fiebre amarilla. Pero antes de llegar a este año, me gustaría remontarme un poquito más atrás en el tiempo para hablar del siglo XVIII, ya que va a ser en el año 1750 cuando surja en la Europa de la Ilustración cierta preocupación por mejorar el estado y la salubridad en los centros urbanos. La idea principal era alejar todos aquellos centros que se consideraban perniciosos para la salud, como eran los mataderos, las prisiones, los hospitales y sobre todo acabar con la costumbre de enterrar a los difuntos dentro de las iglesias, pero estos solamente los que se lo podían pagar, es decir, que la iglesia vendía lugares para que la gente pudiera ser enterrada, porque en aquellos años todavía la gente era muy religiosa y la idea era estar lo más cerca de lo sagrado, lo más cerca de la cruz, del altar. Bien, la mayoría de las personas no se lo podían permitir y al final eran enterradas en patios parroquiales, en patios que se construían alrededor de estas iglesias de enterramiento. Eran simples fosas comunes donde se depositaban los cadáveres y cuando pasaba un tiempo que se consideraba que se había producido la descomposición de la carne, se llevaban los huesos a los conocidos osarios. En ocasiones eran tantas las epidemias y tan prolongadas que estos patios parroquiales tenían que ser ampliados para dar cabida a todas esas personas fallecidas. El caso del interior de las iglesias no era mucho mejor porque a veces de tanto abrir y cerrar las sepulturas, las mismas sepulturas eran muy fétidas. Verdaderamente no era una experiencia nada parecida a estar en el cielo, todo lo contrario, más bien en el infierno. Bueno, pues es muy interesante también el siglo XVIII porque justamente va a cambiar la historia de los pueblos y de las ciudades. El hecho de la revolución industrial va a hacer que muchas personas abandonen el mundo rural para buscar una mejor oportunidad de vida en estas primeras ciudades industriales. Por lo tanto, estas ciudades no tenían infraestructuras para poder albergar a estos nuevos ciudadanos. Y como en aquellos años no se tenían los conocimientos médicos, de salubridad, sanitarios, que poco a poco se irán desarrollando, era muy común que no se pudieran frenar las epidemias cuando ellas se daban o que la gente siempre estuviera enferma. Esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque muchas de estas ciudades tenían ríos que atravesaban las ciudades, como es el caso de Granada, y que se enterraran tantas personas en patios parroquiales que estaban próximos a los ríos, producían filtraciones que llegaban a esas aguas y la gente en aquel siglo y durante mucho tiempo después también bebía agua de la fuente y el agua de esa fuente, por supuesto, venía de ríos contaminados. Bien, ahí solamente nos queda recordar a los granadinos ese dicho que continuamos diciendo cuando huele mal en Granada, huele darro. Obviamente eso hoy no es una realidad, pero justamente el río Darro, más allá de ser la alcantarilla de la ciudad, estaba bordeado por muchos patios parroquiales donde se producían enterramientos. Bueno, pues nosotros los españoles no tendremos que esperar tanto para en aquel siglo nuestro monarca
bien ilustrado, Carlos III, promulgue una ordenanza para que en España empiecen a construirse los primeros cementerios alejándose de los centros urbanos. La idea era buscar lugares apartados que estuvieran ventilados, aireados y sobre todo con esta idea de que no hubiera ríos cerca de ellos. Así que cuando la noticia llega a Granada, la noticia cae como agua de mayo, porque Granada había vivido en siglos anteriores epidemias devastadoras. Así que enseguida se crea un comité de estudiosos para barajar el lugar idóneo donde construir no un cementerio, sino 4 cementerios. El que quedará en el tiempo, que será el cementerio de San José, en la zona de Laza de las Escaramuzas, que era como se llamaba en aquellos años, en la colina de la Alhambra. Bien, en la colina de la Sabica. El otro sería el conocido como Campo de Armengol, en la zona de El Beiro, Cartuja. Otro de Camino Alfargue y otro que se situaría en el camino, lo que hoy llamamos Camino Bajo de los Abencerrajes, en la zona del Zaidín. Pero ¿qué es lo que pasa con estos proyectos de cementerio? Pues que quedan en agua de borrajas. ¿Por qué? Pues había que financiarlos y de ellos se tenía que encargar la iglesia y el ayuntamiento. Nunca se ponían de acuerdo. Poco tiempo después acabará muriendo Carlos III y el proyecto queda en agua de borrajas. En el caso de Granada, tendrá que llegar en el año de 1804 la epidemia de fiebre amarilla para que esos 4 espacios tan solo elegidos en el tiempo empiecen a utilizarse como los 4 primeros cementerios que tuvo Granada. ¿Y qué es esto de la fiebre amarilla? Bueno, pues la fiebre amarilla es la transmite un mosquito que se llama Aedes, y de hecho vamos a recordar que en muchas ocasiones cuando viajamos a países tropicales o la zona de las Antillas nos recomiendan que nos vacunemos. Hoy no produce la muerte, pero en aquellos años sí, porque no se sabía cómo paliar y curar los fallos renales y hepáticos que producía. Uno de ellos era la subida de los niveles de la bilirrubina, que era lo que te producía ese color amarillento. De ahí el nombre de la enfermedad y de esta enfermedad, fiebre amarilla. Bien, pues en el caso de este mosquito surge en el centro de África y va a ser a través del tráfico de esclavos que llega al continente americano. Ya van a ser los colonos europeos los que las traigan a Europa y el mosquito se desarrollará principalmente en ciudades portuarias y en ciudades que estaban cerca o al lado de ríos navegables. Cuando el mosquito llega a España, afectará principalmente, llega a España en 1800, a primeros del siglo XIX, va a afectar principalmente a nuestras 3 ciudades portuarias principales, Barcelona, Málaga y Cádiz, pero en el año 1804 llegará a Granada y en octubre de ese año Granada entra en cuarentena, una palabra que hoy pues se ha hecho muy común y muy recurrente en nuestros días. Bueno, al final, después de las últimas fumigaciones que se dan por terminada la epidemia, justamente 2 meses más tarde. Esto es muy interesante también porque el mosquito, para poder vivir, necesitaba clima templado. Y justamente Granada tiene la suerte que en aquel octubre de 1804, que es cuando la Junta de Sanidad, que en aquellos años era como nuestro Ministerio de Sanidad de la actualidad, pone a Granada en cuarentena, pues llega un frío atroz. Eso hace que el mosquito no pueda sobrevivir. Todas las historias también tienen su héroe, y esta historia granadina tuvo su héroe,
pero curiosamente fue un gaditano, un capitán general que la Junta de Sanidad trae desde Cádiz a Granada. Bueno, es muy interesante también porque Tomás de Morla, este capitán general, a pesar de no ser médico y no dedicarse a la medicina, escribió un libro muy interesante llamado Reflexiones sobre fiebre amarilla. De hecho, fue un libro que fue muy utilizado más tarde a lo largo del siglo XIX. Es interesante también porque fue muy dado en este periodo que estoy hablando de que personas que nada tuvieran que ver con el mundo de la medicina se interesaran por ella. Bueno, el caso es que a pesar de que muchas de las soluciones que él daba para la epidemia no fueron bien entendidas en aquel momento en Granada, verdaderamente en 2 meses consiguió frenar la epidemia, pero tan solo en esos 2 meses la epidemia en Granada capital, se llevará a 340 personas. Para esas 340 personas fueron utilizados estos primeros cementerios granadinos. Y bueno, podría extenderme mucho más con esta historia porque verdaderamente conocer un cementerio es conocer también la historia de la ciudad. Están inexorablemente unidos. Espero tener ocasión de seguir hablando más de este tema con vosotros. Muchas gracias y a seguir disfrutando de la tarde.